Muchas veces nos llegan a contar historias que pasaron de generación en generación, ya sean porque son graciosas, importantes en aspectos familiares o patrióticas. También recordamos cosas trágicas que tal vez uno de sus seres queridos haya vivido, así como otras personas que dejaron sus historias para que el mundo las conociera, justo de lo que hablaremos en este video. Bueno, sean todos bienvenidos al iceberg de la Primera Guerra Mundial. Nivel 1. La organización terrorista Mano Negra, compuesta por 7 personas, en la que destaca la participación del joven serbio Princip, por disparar al archiduque Franz Ferdinand, e iniciar la Primera Guerra Mundial. Ya había tensiones con Austro-Hungría, con los humos encima desde la Guerra de los Balcanes, donde Serbia no estaba conforme con su límite territorial, y todavía menos con su anexo de Bosnia a su imperio. Eso casi desata una guerra contra el imperio austrohúngaro, que no veía con buenos ojos a Serbia, pero no lograban hacerle nada por el gran aliado que tenía. Hablamos del imperio ruso, quien veía a Serbia y otros países eslavos como primos lejanos. Ante las siguientes inconformidades, la Mano Negra empezó a tener nexos con el gobierno serbio, quienes veían la visita del archiduque como una ofensa. Princip, un joven de apenas 20 años que había tenido un pasado duro y que su propia patria le había negado su entrada en la Guerra de los Balcanes, por su corpulencia infantil, quiso probar su valor uniéndose al grupo terrorista donde idearon el plan contra la corona. Así fue que 28 de junio de 1914 decide matar a Franz Ferdinand, e iniciar la Primera Guerra Mundial. Tras la muerte del archiduque, el imperio austrohúngaro declara la guerra a Serbia, por su supuesta participación en lo anterior relatado. Algunos países se vieron arrastrados por antiguos tratados y otros por mero interés. Los países formados denominadas potencias centrales fueron Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Otomano. Por el otro bando, denominado potencias aliadas, se encontraban Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos. Y es que, aunque Italia principalmente pertenecía a las potencias centrales, su pueblo no veía con buenos ojos esta alianza por el pasado negro con Austro-Hungría, por lo que se negoció con ambos bandos y que finalmente se decidió por las potencias aliadas, prometiéndole regresar todos sus territorios perdidos a manos del Imperio Austrohúngaro. La batalla de Marne, ocurrida en septiembre de 1914, fue la primera batalla que desató lo peor de la humanidad, provocando las famosas trincheras para la contención de los alemanes que se acercaban a París. Esta carnicería provocada por la reciente industrialización hizo que la batalla de Marne se dopara de tecnología recién fabricada, lo cual sacó la imaginación del hombre lo peor para sus avances bélicos. Siendo una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con casi 500.000 de víctimas, entre desaparecidos, muertos y heridos. Para mayor seguridad de los soldados que luchaban en el frente occidental, las trincheras se excavaron muy por debajo del nivel de la tierra para evitar el fuego de artillería, que reventaba literalmente las posiciones conquistadas, y el avance de la infantería. Aún en las trincheras la muerte y podredumbre se hacía notar, pues el desgaste físico y mental por ver los cadáveres amigos y enemigos era el pan de cada día. Las muertes por ahogamiento en lodo y enfermedades hacían bajar la moral. Los únicos que tenían trincheras de primer nivel eran los alemanes, ya que fueron mayormente construidas de hormigón y acero. Eso provocaba menos enfermedades y casi nulos ahogamientos en lodo en los alemanes. Posteriormente las trincheras se expandieron más para interconectar con otras y tener una línea defensiva más amplia. Los aliados empezaron a adoptar el mismo enfoque de hormigón y acero. Las tácticas de guerra dieron inspiración para la creación del blindaje corporal en los soldados, así como también en coches de combate y tanques. Las trincheras igualmente aparecieron como una táctica de posición por parte de los alemanes, quienes querían culminar una guerra en 6 meses en base a la posición. Una parte igual mencionada es que durante la Primera Guerra Mundial el espionaje tuvo un valor incalculable para la fuga de información y desinformación por parte de ambos bandos. La guerra química igual se vio involucrada con el gas cloro,
mostaza y fosgeno, este último uno de los más temidos por los soldados por sus efectos dolorosos. La estrategia por parte de submarinos y la aviación fueron fundamentales para interrumpir las comunicaciones marítimas, también sobre los primeros bombardeos estratégicos. Durante la Navidad de 1914 un suceso extraño pasaría a la historia, y es que la famosa tregua de Navidad que se firmaría en plena guerra, haría que las armas se cambiaran por regalos y los cascos por un balón de fútbol. Surgió de un alemán diciendo que ellos no dispararían y que esperaban que los aliados hicieran lo mismo. Empezaron a cantar cada quien su versión navideña, los árboles y decoraciones espontáneas se vieron, unos veían esta tregua como la oportunidad de conocer al enemigo, otros pensaban solo en guerra y su beneficio de reconstruir trincheras y sacar a los muertos del camino. La prensa del momento amó la historia, que se hizo público pronto todo lo relacionado con cartas y fotos de lo que había sucedido esa noche. Ya terminada la Navidad tenían que regresar a sus puestos, muchos regresaron lentamente, e incluso se habla de la humanidad que hubo ese día, ya que las órdenes de bombardear una granja de alemanes donde ocultaban sus suministros se pausó, primero inspeccionaron si había amigos de la noche anterior adentro, posteriormente y ya con los relevos se fue reanudando la guerra. Nivel 2. Al estallido de la guerra, como se mencionó antes, se vieron arrastrados diferentes países, tales como las colonias en África. Esto hizo que muchos africanos colonizados por ambos lados de la guerra pelearan en suelo europeo, obligándolos a enfrentarse en una guerra sangrienta. Francia, ya previniendo la guerra, armó un ejército puramente de africanos de color en 1912. Aunque algunas colonias se mostraban como neutras en un principio, fueron obligadas a luchar por mera presión militar de sus hostigadores. Tan solo Francia ocupó 500.000 de africanos para la guerra, Inglaterra y Bélgica también reclutaron sus soldados de color, más tarde la guerra llegaría hasta África. Los colonos, ya cansados y desesperados por los préstamos de servicios militares obligatorios que imponían sus opresores, empezaron a rebelarse contra sus colonizadores, por una falta de economía estable y excesivos trabajos que los llevaban normalmente a la muerte. En este punto ya estaba empezando la sublevación africana. Un dato curioso fue que el ejército de Estados Unidos pidió al ejército francés que fueran racistas con sus propios soldados de color estadounidenses que habían mandado a luchar y que no tuvieran acogedoras bienvenidas para ellos, ya que estaban pendientes de cómo el ejército francés acogía a soldados africanos y de color. Esto lo omitieron los franceses y tras terminada la guerra fueron condecorados 150 estadounidenses de color. Durante la guerra se usaron diferentes tipos de armas, aunque algunas se consideraban prohibidas como lo fueron las balas explosivas. Ya que eran inhumanas las condiciones con las que dejaban los cadáveres, aún así el ejército alemán, británico y estadounidense las usaron durante la Gran Guerra. Durante la Gran Guerra, muchos cadáveres abundaban en el suelo, las explosiones y el paso del tiempo hacían el hórrido trabajo de desfigurar los cuerpos al grado de que eran irreconocibles, muchos se enterraron por lo mismo sin saber quiénes eran. Con el tiempo los soldados escribían su nombre o dejaban algún rastro para que pudieran identificarlos. Así fue como nacieron las chapas o dog tag. Cuando había una baja, un compañero le quitaba su chapa para que los trámites administrativos fueran más ágiles y dar su reconocimiento a la familia que había fallecido su ser querido en combate. Estas chapas se siguieron usando en posteriores guerras. El 16 de enero de 1917, ya con la guerra en una etapa adulta, la sede londinense de los servicios secretos británicos detectó una comunicación telegráfica cifrada, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, le daba instrucciones a su embajador en México para presentarle a ese país una propuesta que podría interesarle al gobierno mexicano. Alemania le ofrecía respaldo a México para que entrara en conflicto con Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutro en la Primera Guerra Mundial. De esa manera México podría recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México.
Los espías ingleses pasaron el reporte a los estadounidenses. Ese mensaje los enfureció tanto que decidieron entrar con furia contra Alemania. Mientras en la frontera mexicana lo que antes era armonía y sin tanto control sobre la división de territorios, se vio opacado por el telegrama que llenó de desconfianza la frontera. Desde ahí nació lo que serían los primeros levantamientos de bardas y divisiones. Un año después, en 1918, por la tensión entre ambos vecinos, se registraría como la Guerra de Ambos Nogales, donde murieron a cabo de un tiroteo entre tropas mexicanas y estadounidenses. No se sabe cuántos murieron, pero en conmemoración se hizo un obelisco. Muchos lo representan como la estatua de la desconfianza entre ambos países. El ingenio por parte de ambos bandos en la guerra se hizo notar, y es que durante la Primera Guerra Mundial el camuflaje era muy importante. Algunos hacían animales muertos para puestos de vigilancia o de observación. Otros lograron por la pintura adentrarse en las hierbas y por último el más curioso fue disfrazarse de árbol o tener un árbol como puesto de observación. El Batallón de la Muerte fue el primer grupo militar formado por mujeres durante la Primera Guerra Mundial, 300 mujeres que tenían un valor extremo y que hacían que los hombres se avergonzaran tras su deserción en el ejército ruso, llevando un símbolo de muerte que mostraba su deseo de acabar con sus enemigos. Durante 3 días, 170 mujeres y sus compañeros repelieron 14 ataques de los alemanes, pero tuvieron que retirarse al no recibir refuerzos. Al concluir la batalla, 30 mujeres habían perecido y más de 70 resultaron heridas. Todas ellas pertenecían al Batallón de la Muerte, una serie de unidades militares formadas únicamente por mujeres. La introducción de armas químicas en la Primera Guerra se dio en 1915. La primera arma fue el gas cloro, que actúa como un agente sofocante. Fue diseñada más como un arma incapacitante que mortal, aunque no dejó de producir numerosas muertes. Posteriormente surgió el gas mostaza, un abrasivo cuyo efecto era quemar los pulmones, ojos y piel expuesta causando ampollas masivas. Hirió gravemente a muchos soldados. El objetivo inicial tampoco era necesariamente matar, sino generar incapacidad de los soldados. De esa manera muchos de los recursos de la guerra tenían que desviarse al cuidado de los heridos. El fosgeno fue un gas más tóxico, menos reactivo y con un periodo de latencia mucho más lento, que se empleó por primera vez contra los británicos el 19 de diciembre de 1915. Ya terminada la guerra, el mundo repudió esas armas, tanto así que quedaron prohibidas, pero eso no detuvo su uso en posteriores guerras. Nivel 3. La batalla de Jutlandia se llevó el 31 de mayo de 1916. Fue la más grande batalla marina, y aunque Gran Bretaña tenía la más poderosa flota y superaban 2-1 a la flota alemana, esta última había renovado sus barcos y sus acorazados desde años anteriores queriéndole competir a los británicos. La renovada flota alemana, con una artillería de menor calibre, pero de mayor calidad, logró presionar fuertemente a los británicos logrando una victoria táctica, mientras los británicos lograron la victoria estratégica manteniendo su dominio en el Mar del Norte. Ambos bandos reclamaron la victoria, pero la reputación de la flota real británica se vio dañada debido a este encuentro después de tantos años de numerosas victorias y dominio. Aunque el bloqueo quedó por parte de los británicos, los alemanes se decantarían más por batallas submarinas. Durante la Primera Guerra Mundial se dieron los primeros haces de la aviación, mostrando su ingenio dando batallas impresionantes en los cielos para ambos bandos en la Gran Guerra. Una historia en particular fue por el piloto más conocido de la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, mayormente conocido como el Barón Rojo. El encuentro ovni y el Barón Rojo se dio cuando este último volaba por los bosques de Bélgica. De repente se percató de una nave plateada no conocida y meramente extraña. Él decidió seguir la nave hasta lograr ponerse detrás y abrir fuego contra el objeto no identificado, lográndolo derribar. La historia la cuenta su compañero de vuelo, quien afirma que esa noche al caer, una bola de fuego se desprendió de la nave y vieron salir a lo que parecían personas.
El horror de la guerra que envolvió al municipio de Verdún en Francia, vio el despliegue de tropas francesas luchando ferozmente contra unos alemanes frenéticos. Fue una de las batallas más largas y de las más sangrientas de la Gran Guerra. Las conocidas victorias por parte de los alemanes sobre rusos, franceses y belgas dejaban muy claro el dominio de Alemania en gran parte de territorios franceses y belgas. Fue así que el general Falkenhayn decide mandar a sus tropas a Verdún para contrarrestar un posible contraataque francés y británico. Mucho se habla sobre esta decisión ya que Verdún se encontraba bastante lejos de la línea de apoyo alemana. Incluso otros generales y superiores no veían con buenos ojos esa estrategia de presionar sobre Verdún, pero el general Falkenhayn tenía el apoyo del Estado Mayor. La historia sigue hablando sobre esta derrota dolorosa alemana y que costó la baja de 1 millón de soldados, que duró casi un año. La línea Hindenburg fue una serie de construcciones que abarcaba 700 kilómetros de fortificaciones y trincheras. Las fortificaciones incluían búnkeres de hormigón con emplazamiento para ametralladoras, líneas de alambres con púas, túneles para el movimiento de las tropas, profundas trincheras y puestos de mando. A 1 kilómetro al frente de la línea estaban estacionadas tropas para escaramuzas que debían retrasar el avance enemigo. Esta línea, creada por más de medio millón de obreros civiles alemanes y prisioneros de guerra rusos, fue creada como una defensa que abastecerían soldados para posteriormente intercalarlos en la batalla. Muchos de ellos se retiraron o murieron debido a la fatiga provocada por el rol de turnos. La línea Hindenburg cayó en septiembre de 1918 tras una serie de victorias aliadas y por la presión de la Revolución Obrera en Alemania, que hostigó al gobierno alemán de terminar la guerra, y así fue. La tormenta humana fue una táctica militar en la que los soldados de menor rango irían al frente disparando frenéticamente para que el enemigo se ocultara y los hiciera retroceder. El costo fue las incontables vidas humanas que quedaron en el campo. Esta táctica fue utilizada durante la batalla de Verdún y al principio de la Gran Guerra por parte de los alemanes. Mucho se ha hablado sobre el rol de los animales en la Gran Guerra, ya sea por los caballos o por las palomas mensajeras que cambiarían el rumbo de las batallas. Los perros en la guerra fueron muy fundamentales para la detección de explosivos, así como la de enemigos. Y hasta en ocasiones eran ocupados como perros bomba. Lamentablemente esta parte de la historia es así, pero hubo un perro en particular que podría ser el artífice de que la guerra se ganase, y es que Satán, nombre del perro cruza de galgo con collie, fue uno de los grandes héroes en la batalla de Verdún, puesto que los soldados franceses se encontraban arrinconados y sin municiones ante la artillería alemana. Pero ante la neblina, el fuego cruzado y el barro, apareció Satán corriendo con una máscara de gas, con una nota en el lomo que suplicaba que aguantaran, que los refuerzos llegarían al otro día. 2 palomas mensajeras que igual venían en el lomo del can, se elevaron para llevar las coordenadas de la artillería alemana. Una de ellas murió y la otra cumplió su objetivo, dar fin al ataque alemán en Verdún. El perrito recibió un disparo en la pierna pero no impidió que volviera a la guerra como mensajero. Ante los bombardeos a la ciudad de París, el primero perpetuado en 1914 y otros ataques más por Zeppelins en 1916, surgió la idea de Jacopozzi de crear ciudades falsas, así como ferrocarriles y puntos de entrega, para despistar a los alemanes y enemigos de posibles bombardeos. Aunque se logró la réplica de una estación de trenes y la copia de la ciudad de París se había puesto en marcha, nunca se supo si en verdad habían funcionado estos planes, ya que 2 meses después terminaría la guerra. Aunque el gobierno francés lo consideró una alta probabilidad de éxito en la guerra, lo mantuvo bajo una idea secreta que salió a la luz en 1920. Durante la Primera Guerra Mundial, se sufrió mucho por la escasez de municiones debido a los bloqueos navales y terrestres. En las trincheras se utilizaba cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo cuando eran combates que lo requerían, tales como martillos, herramienta de trabajo, cuchillos e incluso palas. La mayor causa de muerte en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial era el impacto de las innumerables esquirlas metálicas que despedían las bombas al explotar.
Estas también causaban las peores heridas faciales. Harold Gillis fue el hombre encargado por el ejército británico para reparar los rostros desfigurados. Posteriormente abrió un hospital donde, ya terminada la guerra, se encargó de especializar la cirugía plástica en soldados desfigurados. Nivel 4. La muerte de Henry Gunther fue la última víctima oficial de la Primera Guerra Mundial. Perdió la vida cuando solo quedaba un minuto para que entrara en vigor el alto el fuego. Y es que los soldados, que ya sabían de que la guerra prácticamente había terminado y solo esperaban la hora para tirar las armas, no dejó en paz a Henry, que unos días antes había perdido su rango. Así fue que en la mañana del 11 de noviembre desobedeció las órdenes de su sargento y, armándose de valor, cargó con su bayoneta para intentar tomar una trinchera enemiga. En su cabeza solo rondaba la idea de volver a hacer méritos para recuperar su rango. Los alemanes, que estaban esperando la hora para entregarse, vieron cómo lleno de furia se abalanzaba el americano contra ellos. Sin remedio alguno decidieron darle fin a su vida. Fue asignado como sargento póstumo durante su funeral, recuperando así su rango. Durante la Primera Guerra Mundial, el canal fue decisivo para enviar tropas del imperio a las trincheras de Europa y cerró el paso al tráfico de buques no aliados. Hubo un intento turco-alemán en 1915 para capturarlo, pero no llegó a consumarse. Posteriormente, ante el intento nuevamente de los otomanos de intentar tomar el canal de Suez, los británicos lograron que los pueblos árabes se unieran para que confrontaran a sus verdugos. El héroe conocido como Lawrence de Arabia había sido capaz de tener una fuerte amistad con tribus y pueblos árabes. Lawrence, quien originalmente era arqueólogo y conocía bien la zona, pronto se convirtió en espía. Este veía por los derechos de los pueblos árabes. Fue así que logró de persuadirlos, diciéndoles que Gran Bretaña liberaría colonias de ellos si luchaban contra los otomanos. Y así fue, pero al final de la guerra Gran Bretaña no cumplió su palabra y Lawrence quedó como un traidor para los árabes. Edith Kebel fue una enfermera que se dedicó a cuidar y curar enfermos durante la Primera Guerra Mundial. Se dice que ayudó a más de 200 soldados. Mucho se habla sobre ella, ya que no importaba el bando, ella ayudaba a las personas. Lo que sí es que ella no ocultaba su disgusto por lo que hacían los alemanes, lo que le trajo consecuencias en un futuro. Una de las cosas que se le involucran es estar relacionada con el servicio secreto de Gran Bretaña, ya que ella había planeado una red de escape y cuartos seguros, donde los aliados podían recuperarse y descansar. Pero como se comentó anteriormente, su disgusto público por los alemanes la llevó a ser investigada y posteriormente ejecutada. Se dice que muchos países abogaron por ella, incluso altos mandos alemanes, pero aún así fue fusilada. Los Scaris, originarios de la África Occidental en la Primera Guerra Mundial, fueron soldados y guardias de las colonias que tenían los alemanes en África. Estos ayudaron en la campaña militar de Alemania contra Gran Bretaña en África debido a los bloqueos navales por parte de los aliados. Se dice que el coronel von Lettow, con pocos soldados y municiones, reclutó cerca de 12.000 Scaris. Los británicos no pudieron ganarles en toda la guerra a los Scaris. Se dice que ya después de la guerra el coronel von Lettow se negó a formar parte de los mandos de Hitler, ya que él veía con honor a sus Scaris, e incluso pidió que se les proporcionara un pago por sus servicios. Y así fue. Poco después el general murió. La batalla del Somme fue una de las más sangrientas y duraderas de la Gran Guerra, especialmente para los británicos, ya que fue el día más negro para ellos. Tan solo en las primeras horas de la batalla ya se registraban casi 20.000 muertes y 30.000 heridos. Los refugios británicos fueron muy eficientes en proteger a las tropas. Cuando el bombardeo de artillería cesó, las ametralladoras salieron y abrieron fuego, devastando a los alemanes que avanzaban. Ese fue el día en que decidieron pasar de guerras en las trincheras a pasar a una batalla en el frente. Esta batalla sangrienta ayudó a que los alemanes suspendieran su ofensiva en Verdún contra los franceses, ayudando bastante a retrasar las líneas.
A pesar de la duración de casi medio año de la batalla, muchos cuestionan esta táctica que costó la vida de más de 1 millón de soldados, pero algunos historiadores confirman que esta batalla ayudó a ganar la guerra por drenar a los alemanes en Somme y Verdun. Los túneles en la Primera Guerra Mundial fueron series de redes subterráneas conectadas para dar descanso y recuperación a los soldados. Y aunque podrían ser tachados de lo más seguros en esos tiempos, algunos túneles enemigos lograban conectar con el de los aliados, dando batallas sangrientas subterráneas, ya que por el espacio era más factible para los explosivos y lanzallamas, así como los ataques cuerpo a cuerpo. Se dice que algunos túneles lograron colapsar y enterrar vivos a muchos soldados incluso cuando estos batallaban con sus enemigos. La explosión más grande de la Primera Guerra Mundial se debió a una trampa en una serie de túneles que se encontraban por debajo de la ofensiva alemana, probando 10.000 muertos. Se dice la explosión se escuchó desde Francia hasta Inglaterra, siendo la explosión de TNT más grande de la Primera Guerra Mundial. ¿Se imaginan estar luchando y que meramente fueran enterrados vivos, quemados, u otras hórridas formas de quedar atrapados? Por eso quedan los túneles en el último nivel. El Señor de los Anillos se vio inspirado por el escritor J.R.R. Tolkien durante su estancia en la Primera Guerra Mundial. Tolkien fue asignado con un rango superior a pesar de su nula experiencia en batalla, simplemente por ser una persona adinerada. Se relata que le asignaban soldados de menor rango para su aseo y comida. Tolkien, quien luchó junto a sus nuevos amigos en el norte de Francia, se inspiró en todo lo que vio, por lo que describió a Sam, quien ayuda a Frodo, como el típico soldado inglés que es capaz de ayudar ante la adversidad. Describiendo cada personaje, incluidos los tanques, como bestias feroces que los caballos temían. La batalla de Galípoli fue el peor error militar de la Primera Guerra Mundial cometido por los británicos, ya que la presión de los rusos por estar cerca de las fronteras otomanas y alemanas les estaban costando mucho. Gran Bretaña junto con otros aliados pensó que era buena idea ir por el fuerte otomano Galípoli y avanzar hacia su antigua capital Constantinopla, pero pocos sabían que se encontrarían con minas submarinas que destrozarían los barcos aliados. Esto hizo que un joven Winston Churchill tomara la iniciativa de desembarcar, provocando la muerte de 250.000 soldados en una batalla innecesaria. Tras 10 días de resistencia, se provocó el retiro de las tropas británicas. Churchill quedó destituido y, como se mencionó antes, varios soldados murieron por nada. Ahora que conocemos más sobre esta guerra que comenzó con un odio entre dos países, ¿qué opinas tú? Gracias por ver el video, suscríbete si te gustó el contenido y deja en la caja de comentarios si faltó algún tema importante. De igual manera, muchas gracias por su apoyo, ya somos una familia de 600 personas, nos veremos en otro video, les mando un fuerte abrazo.